Hola chicos, bienvenidos a clase del Mr. Felipe. En esta oportunidad vamos a hablar del presente simple, Simple Present Tense en English. Vamos a utilizar el presente simple para acciones repetidas o regulares en el presente. I take the train to the office. John sleeps 8 hours every night during the week. Para hechos. Y este es el ejemplo que le doy siempre a mis alumnos. A dog has 4 legs. O en este caso, las personas de este país que me estén mirando, we come from Chile. Para hábitos también. Por ejemplo, I get up early every day. Or, Carol brushes her teeth 3 times a day. It rains a lot in winter. Sí, claro, se trata de Santiago, porque acá en Copiapó no llueve nunca. Or, in my case, I speak English at work. Es generalmente verdad porque no siempre hablo inglés. Se me traba tanto la lengua. Me imagino que a ustedes también les pasa, ¿cierto? Tenemos 3 modos: afirmativo, negativo e interrogativo. Para el caso afirmativo, las personas que van a afectar nuestro verbo son las terceras personas singulares, es decir, he, she, it. Nadie más. ¿A qué me refiero con que solamente estos lo van a afectar? Con que los demás pronombres simplemente llevan el verbo como si yo lo hubiese quitado el to. Por ejemplo, to work, ¿cierto? Que es trabajar. Voy a decir I work. Eliminé ese to. O we work. Pero ¿qué pasa con he, she, it? Le voy a agregar generalmente una S. Generalmente. She works. He works. Y el ponerle esta S o ponerle otra cosita se va a basar en ciertas reglas que vamos a ver ahora. Para los verbos que en su forma infinitiva terminen en O, SH, CH, S, X o Z, vamos a agregarle una ES al final. Por ejemplo, go pasaría a goes, wash, washes, fix, fixes. He fixes the machine. The teacher goes to the shopping center. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en una consonante más una Y? Vamos a eliminar la Y y vamos a agregarle una IES al verbo. Por ejemplo, Mary pasaría a marries. Study pasaría a studies. Sophie studies a lot. Pero, ¿qué pasa si termina en una vocal más una Y? Simplemente le vamos a agregar una S. Como es en el caso de play, pasaría a plays. Enjoy, enjoys. Say, says. She says that she likes pizza. My brother enjoys going to parties. The kid plays with his toys. De esta manera se va a componer mi modo afirmativo. Una fórmula para esto sería sujeto, verbo, complemento y punto. Siempre deben poner el punto al final de una oración cuando la estén escribiendo y obviamente comenzar con mayúscula. Recuerden que estas 3 reglas que les acabo de enseñar van solamente para las terceras personas singulares, he, she, it. Ahora, ¿qué pasa con mis negativos? Le voy a agregar mi auxiliar do not o don't. Esto va a ocurrir con todos los verbos excepto con el verbo to be y con los modales. Por ejemplo, you speak Spanish. Tú hablas español, ¿cierto? Sería mi modo afirmativo. The, afirmativo. Pero ¿qué pasa si yo digo esto en negativo? Diría you don't speak Spanish. Para negarlo estoy utilizando mi auxiliar. Ahora, respecto de la conjugación, tenemos nuestros sujetos I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Recuerdan que en mi caso afirmativo lo que se cambiaba era el he, she, it? Nuevamente va a pasar en el caso negativo. He, she, it va a llevar un doesn't o un does not.
El resto simplemente do not o don't. She doesn't play soccer or he doesn't like pizza. ¿Qué fórmula voy a utilizar para construir un modo negativo? Sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento. He doesn't like cereal for breakfast. Or, I don't have that book. Ahora, ¿qué pasa en mi modo interrogativo? Todo se da vuelta. Partamos por la fórmula. Nuevamente voy a utilizar mi auxiliar, pero va a estar en primer lugar. Sería auxiliar, sujeto, verbo, complemento, question mark o signo de interrogación. Es súper importante poner este signo porque a muchas personas se le olvida. Y si usted no lo pone, no es una pregunta. Entonces, contextualicemos. En el modo afirmativo tenemos You speak English. Tú hablas inglés, ¿cierto? Si aplico esta regla, sería Do you speak English? ¿Hablas inglés? Si se dan cuenta, este auxiliar no tiene traducción alguna, por si acaso, ¿ya? Y no lo confundan con el verbo to do. Veamos un ejemplo. Do you do exercise? ¿Practicas ejercicio? ¿Haces ejercicio? Es diferente este do con este do. Y nuevamente, tercera persona singular, he, she, it, van a afectar mi auxiliar, transformando un do en un does. He speaks French en mi modo afirmativo. En mi modo interrogativo sería Does he speak French? ¿Ya? Y atentos con esto. ¿Quién recibe el cambio acá? Mi auxiliar. Do pasaría a does, ¿ya? El verbo principal, en este caso sería speak, no cambiaría. Yo no diría por nada del mundo Does he speaks French? No. Ahora, ¿qué pasa cuando preguntamos? Tenemos que obtener una respuesta sí o sí. Nuestras preguntas que empiezan con un auxiliar van a obtener una respuesta corta, como se le dice short answer, que su fórmula va a ser tan simple como yes, no, coma, sujeto más auxiliar y probablemente si estoy negando un not y un punto. Nada más. Veamos un ejemplo. Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. Does he like chocolate? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Por qué voy a necesitar una respuesta corta? Porque estoy preguntando simplemente por sí o por no. Pero ¿qué pasa cuando agregamos nuestros WH questions? No sé si se acuerdan, pero son nuestras palabras interrogativas. Por ejemplo, who, when, why, what, which, etc. En este caso estaría pidiendo más información adicional. Y la fórmula va a ser igual que las que le acabo de dar en mi modo interrogativo, pero cuando haya un WH, él va a ir primero. Por ejemplo, why do you like chocolate? ¿Qué voy a decir? Yes, I do. Voy a decir, no, I don't. No. Tengo que decir ¿por qué? ¿Me están preguntando por qué? Voy a responder mi por qué. I like chocolate because bla 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 bla. O, where does she live? She lives in Barton Street. No puedo decir yes, she does o no, she doesn't. Nuevamente hay reglas que tienen excepciones y hay detalles que tenemos que profundizar. Para eso les dejo la invitación a que tomen clases online con clases del Mr. Felipe y que vayamos aprendiendo y aplicando un poquito más esto en nuestra vida diaria. Y no olviden, chicos y chicas. Y no olviden, chicos y chicas, la dificultad para aprender un idioma es inversamente proporcional a la fuerza de la motivación para aprenderlo. Bye.